Le damos la bienvenida a este espacio en Cafeletreando a una de las escritoras más jóvenes de la feria, Juliana González Cubillos. Bienvenida desde la editorial Planeta. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar contigo en esta oportunidad y acompañar pues también a toda la familia de Juliana, a la editorial Planeta y este enorme libro que tenemos hoy, porque tiene muchas cosas que vamos a explorar hoy. Los Super Unidos y la raíz de los superhéroes, un libro que nos va a dejar encantados a todos. Bueno, Juliana, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Vives aquí en Bogotá? Cuéntanos todo. Bueno, tengo 16 años, vivo aquí en Bogotá. Ahorita estoy en 10º grado. Pues sí, digamos que el colegio es el Gimnasio Colombo Británico. Ok. ¿Y te gusta esto de la literatura más o menos? ¿Desde cuándo te gustaba mucho más leer que escribir? Cuéntanos un poquito. Cuando era más pequeña, quizás sobre los 8 o 10 años, me gustaba mucho leer. Pero ya un poco más adelante, sobre los 10, 12 años, como que empecé a parar de leer tanto y empecé a escribir más. Uy, pero hace rato, porque de los 12 a los 16 hay bastante tiempo. Entonces todas estas historias y todo esto que te ha estado inundando desde pequeña es lo que hoy tenemos como tu primer libro, ¿verdad? Sí, señora. Claro que sí. Bueno, Juliana, ¿cuándo empezaste a imaginar que era posible tu primer libro? La verdad, yo siendo muy pequeña siempre pensé en que uno de mis objetivos de grande iba a ser tener un libro, pero nunca lo pensé como consolidado, como siendo tan pequeña aún. Creo que es algo lo cual, la verdad, ha sido muy impactante y muy bueno para ti. Y bueno, la oportunidad también de tener el apoyo de la familia. Cuéntanos cómo ha sido en tu familia ese entorno para que te hayas acercado a la lectura y a la escritura. De parte de la lectura, siempre de pequeña me inculcaron mucho el leer, tanto en la familia como en el colegio. Creo que es algo lo cual es como fundamental para todos. Ya del parte de escribir, principalmente me lo inculcó creo que bastante mi papá, porque a él le gusta también escribir. Y pues el colegio también es un espacio donde uno, digamos que sí o sí empieza a generar escritos, bien sea formales o por trabajos o ya informales como cuentos. Claro, porque es la dinámica de la academia, ¿verdad? La dinámica. Y dentro de lo que escribías en el colegio, dentro de lo que te han compartido tus docentes de querer escribir, ya sea de manera académica o de forma más creativa, antes de llegar al libro, ¿cuál fue esa historia o ese texto que tú dices, esto es lo que yo quiero, esto era lo que yo quería escribir? Me acuerdo muy bien que yo tuve que hacer una entrega por un cuento, porque ese cuento teníamos que hacerlo como totalmente de nuestra parte. Sí, de la imaginación. No podía hacer nada basado en otros libros, absolutamente nada. Me acuerdo que me costó mucho trabajo, pero igual fue un texto que quedó bonito y me acuerdo que por eso, en realidad, si no estoy mal, creo que fue una profesora, me resaltó mucho el trabajo porque fue como de los mejores escritos que veo. ¡Wow! ¡Qué genial! Y este texto que me estás contando, ¿investigaste? ¿Te emocionaste por buscar de pronto inspiración en algún lado? Cuéntanos cómo fue eso. Ese texto, la verdad, creo que fue más como necesito una buena nota. La verdad fue como muy académico el enfoque, pero después al empezar a redactarlo como que me puso a gustar y le metí un poco más de emoción y digamos más del tema literario, más como del tema de figuras literarias y todo ese tema, el cual ya era como un poco más avanzado para el curso en el que iba, y ya pues ahí empecé a como que ese escrito me motivó mucho más a escribir, a pesar de que todos los tenía como privados, como en secreto. Ok, bueno, muy interesante todo esto que nos cuentas, porque es mostrar que detrás de este libro hay toda una historia, no es solamente el libro, sino todo lo que tú has hecho para llegar a este libro. Ahora sí hablemos un poco de los Super Unidos. Este libro que tiene unos personajes muy particulares, que también está ilustrado, entonces vamos a hablar un poco de este libro y quiero que nos cuentes primero cómo llegaste a concertar con la editorial el tema de la ilustración. ¿Tú participaste? Cuéntanos todo. El tema de la ilustración realmente para mí no había como una figura clara en mi cabeza. Entonces yo lo que hice fue decirle a la ilustradora como, no tengo idea, ingéniate tú algunos dibujos. Me dio
me envió unos bocetos, me gustaron la verdad muchos. Yo me acuerdo que uno que otro lo modificé porque había características las cuales no me parecían del todo, pero igual en general todos se mantuvieron como la idea inicial De lo que estaba escrito. de lo que estaba escrito, claro que sí. Y pues sí, se mantuvo. Yo me acuerdo muy bien que las primeras ilustraciones que vi me parecieron como un poco increíbles. Claro. Porque yo pensaba como, es un texto, no sé, no pensaba a fondo como en que se fuera a ver, digamos, físicamente o en imagen. Wow. Entonces la ilustradora tuvo un aporte muy importante al momento de leer el texto, ¿verdad? Sí. Vamos a Andrea Santana, es la ilustradora. Es no solamente porque está en la portada, sino porque podemos ver que pudo captar la esencia de lo que tú querías en el texto. También tenemos aquí una familia, ¿cómo es que se llama? Un árbol genealógico. Un árbol genealógico, gracias, se me había olvidado. Mira, acá tenemos otro personaje. Hay muchas ilustraciones internas que podemos encontrar en el libro, ¿cierto? Y particularmente cuando nos acercamos al libro, vemos que hay como unas divisiones importantes, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo llegaste a hacer esas divisiones. Creo que en realidad el sentido de las divisiones fue más porque yo quería reflejar el legado que uno puede tener en una familia. Entonces digamos que yo me acuerdo muy bien que yo la historia la empecé como por el final. Ok, Fue un poco muy chistosa bien, muy porque bien. la empecé con prácticamente el final de la historia. Y después se me empezaron a ocurrir personajes que podían ir atrás y atrás y atrás. Y Y construyendo. como que al final decidí construir un libro ya fijo, como con una idea concentrada. Y empecé a construirlo así, el legado desde bien atrás, la siguiente. Y empecé a avanzar un poco más así. Claro, y es que me doy cuenta que hay un apartado para los héroes, ¿cierto? O para los superhéroes. Sí. Hay otro apartado también para los villanos, ¿sí? Entonces como que tenemos muchas visiones en este libro que le dan como un encanto especial y es una forma diferente también de contar. Porque como lo dices, lo empezaste de atrás hacia adelante, entonces le da una forma diferente de contar. Y es muy importante algo que acabas de decir, que tiene el libro y es esa importancia de la familia. Hoy en día, lastimosamente, en nuestra sociedad, los jóvenes no le dan tanta importancia a la familia. ¿Tú cómo llegaste a ese concepto tan interesante? Pues yo creo que realmente el concepto no fue fijamente un concepto, sino es porque yo siempre he estado muy pegada a mi familia, muy rodeada. Siempre me han apoyado en todo, entonces creo que eso fue como realmente el sentido por el cual terminó el libro, el sistema principal siendo la familia. Qué hermoso. Lo importante que es, y para todos los que nos ven y nos escuchan, cómo el trasfondo de la vida, de todo lo que construye nuestra vida, puede llegar a convertirse en una realidad literaria, ¿verdad? En tu caso, tomas esa realidad que tienes del apoyo de tu familia, de verlos como superhéroes incluso, y convertir esta historia en algo tan hermoso. Cuéntame de esos trillizos. Pues los trillizos originalmente fueron como una manera diferente de dar inicio a una familia, porque usualmente uno piensa en una familia, por lo menos yo pienso en mi familia y pienso en que tienen un hijo y pasa un tiempo y si acaso llegan a tener otro o cualquier tema así, pero se me ocurrió meter el tema de los trillizos principalmente porque es un inicio un poco radical, un poco diferente, que de cierta manera impacta, y empezar con los trillizos hace que prácticamente un grupo ya esté formado. Y que la familia sea un poco más grande incluso. ¿Tienes hermanos? No, soy hija única. Ok. Incluso también por eso es un deseo de tener más hermanos. Claro que sí. Me gustaría que compartieras un poco de tu voz, porque también es muy importante que quienes nos ven y nos van a escuchar en esta emisión conozcan también tu voz y puedan llevarse un poco de esa memoria de la lectura del libro. Entonces, aprende sobre tus poderes. Escogí esta parte porque tiene mucha relación entre los superhéroes y lo que es la familia, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar un fragmento, si quieres, hasta aquí, para que podamos escucharte tu voz. Claro que sí. Los poderes tienen que ser controlados por personas que sepan de ellos. Por lo anterior, lo primero que hicieron los dioses fue llevar a los nuevos superhéroes a su cueva, a su escondite, con el objetivo de prepararlos. Este será, de ahora en adelante, su hogar. Claramente, ustedes, siendo aún niños, aparentarán que irán a dormir a sus casas, y luego serán traídos por su magia para entrenar, dijo Fuegatos.
wow, ese es papá, mira hermanita, una foto de mamá, la tía y papá. Se escuchó a Juanse muy emocionado. ¡Wow! Y empiezan a existir las voces allí, muy interesante. Te pregunto, este libro, tú para más o menos, ¿qué edades quieres que empiecen a leer? Yo la verdad creo que el libro es para todo el mundo. ¿Sí? No tiene una edad fija porque es una forma de relatar algo lo cual todos llegan a soñar en algún punto. Ay, qué bello, me encanta eso. Bueno, Juliana, ¿qué viene después de este libro? Después de ese libro, más. ¿Más? Sí, ¿Y qué estás escribiendo ahorita? Ahorita la verdad empecé a escribir, empecé como a generar más ideas respecto a cómo continuar la saga. Ah, ok, esto va a ser una saga, muy bien. Entonces vamos a tener mucho más de esta historia maravillosa que has escrito y que bueno, gracias a la editorial Planeta pudiste llegar a lograr ver esto hecho realidad. ¿Cómo llegaste a que la editorial Planeta te publicara? El tema con la editorial fue un poco curioso, me acuerdo muy bien que fue muy complicado porque el inicio fue como espontáneo, fue escribir literalmente por Instagram, no había más forma. Fue muy chistoso porque en ese momento yo me acuerdo que yo lo hice absolutamente sola, yo ni siquiera les había contado a mis papás que ya tenía como el libro fijo. Y escribí por Instagram, me enviaron un correo, en ese correo me dieron un montón de información. Instrucciones y todo. Y yo me fui a mandar a hacer directamente la propuesta, pero en ese momento como que sí o sí le tenía que decir a mi papá. Entonces le conté a mi papá y me acuerdo que esa vez organizamos el correo juntos, lo enviamos, pero de ese momento a el punto, digamos que fue realmente como el verdadero inicio mío, fue un tiempo el cual fue un poco duro porque no tenía respuestas, duré un año sin tener como respuestas y quedé como, digamos, un poco triste en ese momento. De ansiedad también, ¿no? Es como Sí. un tema pues de no saber qué va a pasar, esa incertidumbre. Yo digo después de ese año como necesito saber qué pasó, vuelvo a escribir por Instagram como insistiendo como bueno, no me respondieron, por lo menos uno. Súper. Ajá. Y pues ya ahí me dicen que es que la chica a la que yo le había enviado el correo, que fue la que digamos inicialmente con la que yo hablé, se había ido y obviamente ahí se había quedado como en blanco. Y ahí me dieron otro correo, terminé ya con otra chica, la cual me dijo que sí, que el libro se había quedado aprobado y pues ya empezó como todo el proceso. Wow. Bueno, esta es una historia de vida para todos aquellos que tienen la ilusión de publicar con una gran editorial como Planeta, de que se puede, con la insistencia, la perseverancia, la pasión y un muy buen trabajo. Felicidades, Juliana, me encantó conocer. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y en Café Letreando estaremos compartiendo muchas más historias y también personas que son apasionadas por la literatura como Juliana. Busquen el libro en los diferentes stands que hay de la Filbo. Están en el pabellón 3, en el pabellón 6, en el pabellón 14, en el stand de Planeta Familiar. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la fila.